temporalidad energética. A veces tenemos energía, a veces no tenemos energía, no pasa nada. Seguimos adelante. Gracias, economista, en todo caso, por estar con nosotros. Y sin duda, uno de los temas del momento es la economía del país. Ya nos alejamos de la consulta popular, de las secuelas, de los quienes se declararon ganadores y perdedores, y volvemos a una realidad donde evidentemente nos golpea el hecho de que aún en materia económica el gobierno parece ser que tiene temas pendientes. Se anunció un desembolso del FMI. Eso nos ayuda a tener cierto aliento, o mejor dicho, le ayuda al gobierno a tener cierto aliento. ¿Hasta dónde, economista? Bueno, los recursos que venimos arrastrando desde el año anterior, e inclusive yo digo de años previos, eh, son fondos en una cantidad de magnitud muy significativa. El año pasado, recordarás, 5.700 millones de déficit fiscal y más de 5.000 millones de atrasos. Este año 2024, en el primer trimestre ya tenemos atrasos por 1.500 millones adicionales. ¿Esto qué significa? Que se va a requerir un programa que complemente los recursos que nos brindaría, por ejemplo, el aumento del IVA, los recursos que brindaría el acuerdo con el Fondo Monetario y otras acciones adicionales para ir de alguna manera administrando el problema que se arrastra de años anteriores. Es decir, sí es una bocanada de oxígeno, sí nos va a ayudar, pero no que no se crea que es totalmente suficiente, que no se crea que con eso el país va a crecer este año. El país este año no va a crecer, con estimaciones del propio Fondo Monetario. Y obviamente significa también que hay que hacer otras cosas para poder avanzar. Temas que tienen que ver con la calidad del gasto, temas que tienen que ver con la magnitud del tamaño del Estado, reformas a problemas que son fiscales y también de seguridad social. Me refiero a la reforma a la seguridad social, asuntos que tienen que ver con el redimensionamiento de las entidades públicas, es decir, el tema de los subsidios a los derivados. Poco lo que le quiero decir, hay bastantes cosas más que hacer, aparte de lo que ya se conoce del financiamiento, uno, y del tema del aumento del IVA como otra decisión. Sin duda el aumento del IVA genera expectativas también para el gobierno. Ya transcurre más o menos unas 3, 4 semanas en que está vigente. ¿Podemos ver ya alguna señal de que efectivamente esta medida ayuda al gobierno o todavía es muy pronto? Bueno, normalmente cuando se toman estas acciones hay un periodo de reacomodo de precios que se llama. Es decir, no es que porque aumente el IVA 3 puntos yo puedo todo ese aumento pasarle al precio de los bienes que produzco y vendo, o los servicios. Okay. ¿Por qué? Porque la demanda se puede caer. Y muchas de las empresas, yo estoy en algunas, como parte del directorio, lo que han hecho es absorber ese IVA, o tratar de no pasarle, o totalmente, digamos, al consumidor, porque obviamente existe la lectura de que la demanda puede caerse. Entonces, ese periodo de transición, ese reacomodo de precios es aproximadamente durante este mes, tal vez un poco más en el siguiente, pero de manera, creo yo, inmediata se reacomodará todo y veremos el resultado que va a brindar a lo largo del periodo. Okay. No, obviamente, no creo que rinda lo que rindiría si la economía estuviera creciendo al 4 o al 5. Con una economía que no crece, que es lo que va a pasar este año, obviamente que el rendimiento del aumento va a ser menor. En condiciones normales, con actividad económica creciendo más rápidamente, cada punto del IVA le debería brindar cerca de 600 millones. Es decir, 1.800 linealmente hablando con los 3 puntos, pero en estas condiciones probablemente lo que se recaude sea alrededor de unos 1.200 millones en año calendario. En lo que queda del año 2024, que quedan 9 meses, digamos,
probablemente brinde alrededor de unos 900 a 1.000 millones. Bien, economista, voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Gracias. Mauricio, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, qué gusto, ¿cómo le va? Bien, Mauricio, una pregunta con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Este todavía está en un preacuerdo. Esto tiene que pasar al directorio. ¿Puede en el directorio no aprobarlo? Bueno, si usted ve la historia de lo que ha ocurrido con alrededor de 12 acuerdos con Ecuador, no ha habido ningún acuerdo que no se apruebe. Cuando hay el acuerdo técnico que se llama entre la misión del fondo y las autoridades económicas lideradas por el ministro de Economía del Ecuador y también el Banco Central, entre otras instancias, cuando hay ese acuerdo previo técnico, normalmente eso se presenta al directorio del fondo y el directorio lo ratifica y lo aprueba. Y es a partir de esa fecha donde se inicia el primer desembolso. No ha ocurrido, como le digo, rechazos a nivel de directorio en el pasado. Eso no quiere decir que no se lo pueda presentar mañana o en el futuro, pero pensaría que eso no va a ocurrir. Este acuerdo que nos da 4.000 millones es casi como que una innovación, o sea, porque al fondo le debemos una cantidad similar. Te doy para que me pagues. Bueno, siempre es bueno distinguir entre el periodo de desembolso del monto, en este caso los 4.000 millones, cómo va a entrar a la economía. No es que esto entre el día que se aprueba, no es que entra de una sola, esto va ingresando conforme sea definido en el convenio. Una parte al inicio y después de forma gradual, probablemente trimestral, como ha sido tradicionalmente los acuerdos, va ingresando porcentajes adicionales hasta llegar al 100%. Ese periodo de desembolso todavía no se conoce. Pero otro es el periodo de pago. Es decir, estos 4.000, ¿cómo le pago al fondo? Esos son créditos normalmente a plazos largos, 10, 15 años, a veces con periodos de gracia, tasas de interés bajas del 4%, más o menos. Y por esa razón es difícil decirle que esto que nos prestan es para pagarles a ellos mismos. Si es financiamiento, probablemente parte se vaya para pago de obligaciones de deuda en general, parte va a ayudar, por ejemplo, para reducir los atrasos, que son una cifra significativa, como anotamos. Lamentablemente muy poco creo que se vaya a gasto de inversión, por la propia estructura del presupuesto que sigue siendo absolutamente concentrada en gasto corriente, pero nos guste o no nos guste, es un aliento porque nos ayuda a normalizar un poco la situación. Porque cuando el Estado, por ejemplo, no le paga a un privado, a un contratista, a un proveedor, ese a su vez no le paga a un tercero. Ese tercero no paga al banco, el banco no tiene plata para prestar porque no le han pagado, etcétera. Entonces hay una suerte de consecuencia, de secuela del no pago de esas obligaciones. Por eso es que cuando esta plata ingresa, sin duda alivia. Yo quería tal vez recordarles que en el año 20, cuando estuvimos en funciones, se firmó un acuerdo de 6.500 millones de dólares. Y ese mismo año, en un trimestre, le logramos meter solo del Fondo Monetario 4.000 millones. Y de los otros cerca de 2.000 millones. O sea, ingresó como 6.000 millones de dólares en un trimestre. Claro, en una condición distinta, estábamos en plena pandemia. Y había que meterle liquidez, si no, hasta la dolarización habría entrado en problemas. Entonces, sí es importante que esa plata fresca, esa liquidez fresca, ingrese a la economía, porque eso va a ayudar a que poco a poco, aunque no sea de una sola, pero poco a poco se vayan normalizando las cosas. Mauricio, usted ha citado y con mucha propiedad el tema de la cadena de no pagos que se produce. Creo que llegamos a atrasos hasta 6 meses y el Ejecutivo ha decidido no pagar las deudas viejas y pagar las deudas nuevas, y esta información la tengo por cuenta de algunos proveedores del sector privado que tienen como acreedor, como su deudor al Estado. Esta suerte de administración lastima la economía privada también.
cómo tapar ese bache de una manera que no afecte o afecte lo menos posible a la cadena de movimiento del dinero que debe existir en toda economía para crear riqueza y generar producción. Yo no conozco cuál sea la estrategia de priorización de pagos de los atrasos. Le voy a comentar qué es lo que nosotros hacíamos. Establecíamos un esquema donde poníamos, pongámoslo así, en un cronograma de fechas de pago, los compromisos no atendidos, y en ese sentido tratábamos de ir evacuando los más viejos. Los atrasos que tenían más tiempo como tal son los primeros que empezábamos a pagar. Y así nos íbamos a los de menor plazo de atraso. 1, 2, el concepto. ¿Para qué es y cuál es el objetivo del pago? Si era un objetivo, por decir, de pagar atención médica a hospitales para que estos a su vez paguen a terceros por diálisis, me estoy inventando el ejemplo, pagábamos antes que tal vez algún contrato puntual de un parque a un proveedor que se le entregó la obra. Y así íbamos priorizando por concepto, por montos también y por antigüedad del atraso. No sé cuál sea la estrategia en este momento, pero no me suena mucho de que paguen los atrasos últimos y no los anteriores, pero desconozco cuál sea el estrategia que están manejando en ese concepto, pero en el caso nuestro esa era la forma como procedíamos. Y con toda esta estructura del presupuesto general del Estado, ¿en qué queda la focalización de los subsidios que es tan hablado? Mauricio, hemos entrevistado aquí, no le puedo decir a cuántas personas del gremio, y dice que no focalizan. Es tan fuerte, y le pregunto a alguien que ha ocupado la cartera de finanzas por 2 ocasiones, es tan fuerte la presión de los intereses que hay para que esto no suceda, que boicotea cada vez y cuando la voluntad de cualquier gobierno para focalizar el subsidio. Bueno, hay de todo, Ramiro, hay de todo aquí. Sí existe, obviamente, la presión de sectores que por una razón u otra se oponen a un esquema distinto. Hay a veces también la propia lectura del gobierno de que tal o cual acción le puede perjudicar en materia, por ejemplo, política o electoral. Y por esa razón no son decisiones fáciles. En el año 20, recordará usted, tuvimos un ajuste gradual mensual del 5% a los derivados. Después le bajamos al 3% y así permaneció hasta que cambió el gobierno. Entró el presidente Lasso y después de un tiempo eliminó este ajuste gradual. ¿Por qué lo eliminó? Hasta ahora no entiendo. Porque esto fue inclusive antes de que se produzca la revuelta indígena del año 22. Entonces, eso en la práctica siempre va a ser difícil. Lo que no podemos hacer, y creo yo que el gobierno en eso tiene que tener la conciencia lo suficientemente clara, es continuar con el esquema que tenemos. Un esquema absolutamente nefasto para todos. Es que el único que se beneficia con lo que tenemos es el contrabandista de derivados. Y eso se produce porque el diferencial de precio entre lo que es de Ecuador, el precio del galón, en diésel, por ejemplo, versus Colombia o Perú es enorme. Entonces, ¿eso qué genera? Genera contrabando. Y paradójicamente hasta se financia, se ayuda a los narcotraficantes que utilizan lanchas de alta velocidad que usan diésel. Es decir, es negativo por el lado que usted le quiera ver. ¿Y qué tenemos ahora? Un esquema que subsidia abiertamente a todos, incluyendo a los que acabo de citar, y no protege a nadie. Esto tiene que focalizarse. ¿Qué significa focalizar? Eliminar el precio subsidiado que tenemos, poner al precio real que corresponde, y al mismo tiempo darle directamente el beneficio a los que sí necesitan el apoyo del Estado, a que no suba la tarifa de transporte público, a que la pesca artesanal no se vea afectada, o que el transporte de carga no genere impactos adicionales. Ahí
pero no abierto como tenemos ahora, que es que protegemos a todos los ciudadanos, los que necesitan y sobre todo los que no necesitan, y el Estado pierde cerca de 3.000 millones de dólares al año, y con eso estamos atrasados en mil cosas. No podríamos, creo yo, continuar con el esquema vigente. Ahora, que no quieran topar el IVA por razones políticas, eso ya es otro tema, pero en el fondo yo creo que deberían abordar estos temas. Mauricio, y una pregunta que puede sonar incómoda para la economía, pero que es una realidad. Hay una economía subterránea producto de mucho manejo de efectivo, cuya fuente de ingresos no es necesariamente de lo más cristiana. El gobierno, al presionar a determinadas bandas, al incautar determinada cantidad importante de droga en el camino, ha impedido que ese dinero circule, y ese dinero, mal o bien, y no es que yo esté de acuerdo con él, pero ha sido una realidad, ha ayudado en alguna forma a mantener el movimiento del flujo de los dólares dentro de la economía, aunque sea de manera subterránea. Usted ve que esto ha sucedido porque hay una desaceleración también del manejo de estos recursos que han estado siendo de alguna forma insumos dentro de la vertiente del sistema financiero. Lo que usted anota es correcto, eso sí genera algo de actividad. Lo que creo que es importante que tomemos en consideración es que en primer lugar no es el monto mayoritario, es un monto menor, pero no por eso deja de ser importante o ha dejado de ser importante. Como es dinero ilegal, es difícil cuantificar el monto, pero por diferencia, llamemos así, algo se puede olfatear de cuánto se está moviendo por ese concepto. Pero yo creo que hay que poner en una balanza las cosas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos de inversión extranjera que no viene al Ecuador, porque tenemos un problema de inseguridad alimentado por la droga, y ese tema se lo puede y se lo logra doblegar, lo que dejemos de generar, pongámosle comillas, por el tema del tráfico, lo vamos a poder recibir por el tema de la inversión legal y adecuada. Es decir, el que tengamos algo de movimiento económico por ese concepto no es óbice, no es razón como para no actuar. Ahí tenemos que luchar. Este es un problema moral, este es un problema con la juventud, un problema del Ecuador, y hay que terminar dándole la vuelta a esto. Y yo creería que cuando se hacen bien las cosas, los beneficios llegan. Me parece que eso va a ayudar para que por la vía absolutamente legal podamos tener recursos e inversión que este momento en parte probablemente no llegue por esa misma razón. Les voy a comentar algo que vi esta semana. Yo lo había vivido en mercados, pero esto me aterró profundamente. Vi cómo de una moto bajaban dos personas con acento extranjero de los países del norte y atendían a un guardia del edificio donde yo tengo mi librería, y son prestamistas. Y yo, conversando con el guardia del edificio, dice: sí, presté $100 y me cobran el 20% mensual. ¿Cómo llegar a esta base que en algún momento intentó el gobierno del presidente Lasso, pero que no ha sido suficiente para cortar esta cadena de préstamo fácil pero a un alto interés, donde la garantía del crédito es su vida y no su trabajo? Entonces, ¿cómo en otros países se ha llegado a cortar esta suerte de malhadada forma de crear un agente crediticio informal a altas tasas de interés? Hay un problema, yo le diría estructural, que camina de manera paralela al que estábamos citando, no necesariamente vinculado, y que tiene que ver con el financiamiento a sectores que no están formalizados, o lo que se llama no están bancarizados. Este tema puede atenuarse, y de manera, yo diría, importante, a través de la formalización de esos sectores.
sectores que no están en el sistema financiero regulado, ni bancos ni cooperativas, y que por lo tanto necesitan capital de trabajo y se ven abocados a entrar en este circuito perverso. En la ciudad de Quito, para que se cite un ejemplo, hay algunos mercados como hay en todas las ciudades del Ecuador. El mercado San Roque, el mercado Santa Clara, y ahí ocurre, me imagino que algo similar de lo que ocurre en Guayaquil. A las 6, 7 de la mañana va el productor de frutillas, un productor pequeño de frutillas que necesita vender las frutillas en el mercado, necesita la plata, y le prestan $100 a esa hora, y a las 5 de la tarde le cobran $5 diarios. Así que si le cobran 20% mensual es poco. 5% diario es más del 1000% anual, porque no es lineal. Y esa gente, paradójicamente, se siente hasta agradecida porque le prestan. Obviamente la garantía es la que usted bien anota. Pero la mejor forma, creo yo, es bancarizar eso. Y una buena parte de ir en esa dirección, creo yo, y que también ayudaría para el problema del lavado por narcotráfico, es empezar a prohibir las operaciones en cash. Es decir, que se bancaricen todas las operaciones. ¿Y por qué esto ayuda? Porque ahí, cuando se canaliza a través de entidades reguladas, estas entidades de bancos o cooperativas que tienen a su vez un supervisor, que son las superintendencias, siempre piden información del origen de los fondos de los depositantes. Esto capaz no se lo puede hacer de una sola, porque hay problemas, por ejemplo, con el sector rural que maneja mucho cash y mucho efectivo, igual que en el sur de Quito, que por alguna razón maneja más efectivo y no lo que maneja el norte de la ciudad, que maneja tarjetas de crédito, cheques u otra figura, pero bancarizada. Entonces yo creo que de esa manera se puede ir limpiando. Hay países obviamente más avanzados donde hasta el transporte público se paga con medios electrónicos y que no se use el dinero en efectivo como moneda de pago. Claro, llegar al sistema que están en Suecia, en los países nórdicos, en donde casi el dinero físico no existe y todo está de manera de tarjetas, pero eso crea un problema porque es nuestra propia idiosincrasia. No veo yo en el mercado pagando con instrumentos de crédito como tarjetas de débito, porque primero no lo entienden, ya no entienden otra cosa que el dinero en efectivo. Y segundo, Mauricio, y esto ya es un pensamiento a profundidad, a mí me preocupa tanto dinero en el sistema electrónico, en el sistema digital, en el sistema del dinero que no se ve, que en algún momento a cualquier autoridad monetaria que no tenga la seriedad del caso pueda utilizar este mecanismo para inyectar dinero que no existe en una economía que no ve el dinero físico. Bueno, para eso necesita un banco central independiente, autónomo. Eso es lo que no hay. Bueno, yo creo que el Banco Central de hoy es bastante distinto al que el que estaba cuando se le entregó 8,000 millones de las reservas al gobierno. Es decir, yo sí creo que ahora está mejor. Eso no quiere decir que no falte mucho por hacer. Pero el Banco Central no puede hacer lo que no puede hacer. No puede hacer lo que se llama inflar el balance. Empezar a crear transacciones electrónicas sin respaldo con recursos reales. Eso no puede hacer. Y la ley lo prohíbe. La ley que empujamos y que se denominó Ley de Defensa de la Dolarización, yo estaba en funciones, fue encaminada exactamente, entre otros objetivos, a evitar el que le usen al Banco Central como un instrumento de creación de dinero inexistente. Así que esperemos que esto se pueda mantener y se vaya a fortalecer para evitar este tipo de problemas y de riesgos. Yo le diría algo. Cuando se inició la dolarización se tenía la preocupación de que la gente no iba a poder manejar otra moneda, los dólares. Y yo me sorprendí cómo el mercado fue más rápido de lo que uno podía anticipar. Y inmediatamente en los buses, en los mercados, la gente aprendió a manejar la moneda extranjera muy rápidamente.
Segundo, yo ya veo, no hay persona que no tenga celular en el Ecuador. Van con sus aparatos y veía como una señora le vendía a una persona que vende frutas y le pagaba con tarjeta, con débito automático a la cuenta, y la otra veía en el celular de ella que ya le acreditara una cuenta. Es decir, yo sí creo que hay un proceso para esto y un aprendizaje gradual, pero creo que algún dato vamos a tener que llegar a ello, porque se use dinero en efectivo que provenga de fuentes ilegales. Claro, yo preferiría que primero se ordene la estructura administrativa del Banco Central antes de llegar a ello, y que se le dé constitucionalmente una independencia blindada que impida que cualquier afiebrado que llegue a sentarse en la silla de Carondelet se le ocurra manejar esto a su real saber y entender, cuando eso no debería ser así, sino debería ser de una forma totalmente formal, Mauricio. Es correcto, pero le comento, la ley que tenemos, que es el Código Monetario y Financiero, la ley orgánica, y que se aprobó como ley de defensa de la dolarización, establece exactamente eso: la imposibilidad de que el Banco Central le preste plata al gobierno y que se pueda emitir sin recursos, y le da la autonomía del Banco Central. Todavía hay cosas que le falta, yo creo que hay como perfeccionar muchos temas, pero la ley está ahí. Y hasta este momento, hasta donde yo he podido indagar, y no soy el único, no se ha producido un efecto, yo diría, perverso en esa materia. Pero sí, hay que estar vigilantes, y el Banco Central tiene que mantener una estructura de autonomía e independencia, como ha sido en otros países, como es el caso de Perú, por ejemplo. Que ahí primero se va a caer el presidente, pero el gerente del Banco Central no se cae. Correcto, Mauricio, agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana, siempre claros sus conceptos, y nos ayuda un poco a orientar la opinión pública de la gente que nos escucha. Que tenga un buen día. Muy amable, Ramiro, muchas gracias por la entrevista. A usted, Mauricio. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias.